Y todo el mundo decía, bueno, mejor dicho, está haciendo lo que no debe hacer, no es para lo que nació. Y yo creo que en buena parte lo que sucedió en aquella época en Francia fue producto precisamente de la actitud, una actitud de él que era una actitud apática, una actitud que no se compadecía con su condición de rey. Pero es que tengo entendido que él, su verdadera afición, lo que realmente le gustaba y sabía hacer, era la carpintería, si no estoy mal, hacer cositas con las manos. A Luis XVI. Hablando de Luis XVI, claro. Arreglar relojes, por ejemplo. Ajá. Arreglar relojes. Sí. Y cosas por el estilo. Lo que pasa es que... O inventarlos, pues, ¿no? Inventar adminículos y cositas así por el estilo. Lo cierto del caso es que dicen que por su apatía, es que él definitivamente permitió que las condiciones en Francia giraran de tal forma hacia la revolución que la precipitó. En principio, pues, él era un rey desprendido de sus funciones de rey. Estaba más interesado en las niñas, en las doncellas que le tenían allá en el jardín de los siervos. ¿Cómo era? De los siervos, en todo caso. Petit Trianon, ¿o cuál? Sí, obviamente en Versalles y en las cercanías del Petit Trianon, pero ¿cómo era que se llamaba? Bueno, en todo caso de los siervos. Tenía un nombre muy eufemístico y era que en ese sitio estaban confinadas un montón de doncellas al servicio del rey. Y entonces su gran interés era eso, y era arreglar relojes o hacer cosas manuales, trabajar carpintería y cosas por el estilo. Mientras tanto su esposa María Antonieta, pues resulta que ella sí sabía para qué era la plata, hasta el punto de que inclusive el pueblo, como ella era austríaca, le decían María la austríaca y la detestaban, pero también le decían Madame Deficit. Decían que por culpa de ella el país estaba prácticamente en bancarrota. Y pues de acuerdo con lo que vi yo en un programa de esos internacionales, había un déficit por ahí de unos 165 millones de dólares. Todos se iban en castillos y en ornamentos. Para esa época pues era, me imagino que un platal, ¿no? Hablar de 165 millones en una época en donde pues la mano de obra era barata, porque al fin y al cabo la servidumbre estaba al orden del día, no, el artesano no cobraba demasiado, se conseguían las materias primas muy fácilmente, etcétera. Pues hombre, yo creo que eso era algo para pensar muy seriamente, ¿no? Entonces, las finanzas de un país que tenga una deuda tan grande o que tenga un faltante en su presupuesto de semejante cantidad, pues eso ni se diga, ¿no? claro. No, es que estaba buscando aquí, Juan, algunas de las extravagancias. De las extravagancias de ella, que lo tenía por aquí. Voy a ver si lo puedo de los encontrar. pasteles. Bueno, la historia es que, ¿cómo le fueron a decir a ella que... ¿Tenían hambre? Sí, tenían hambre y ella simplemente respondió, sí, ¿cómo es? Pues si no tienen con qué, lo que tenemos hambre, que necesitamos, no tenemos pan. Pues si no tienen pan, entonces coman pasteles. Sí, coman, lo transformaron también, coman tortas. Lo cierto del caso es que ella tenía los gustos más extravagantes que se puedan imaginar. Inclusive se cuenta de ella que tenía no sé cuántos pares de zapatos. Y era la cosa más impresionante. Más que doña Imelda Marcos. Algo así, más que Imelda Marcos. Y aparte de eso, invertía en
en ropa y se la ponía una vez y la botaba. Acuérdese, también en cuanto a joyas se refiere, que hubo un collar con más de 600 perlas y esmeraldas que había hecho un fabricante por un pedido de un monarca y se quedó con eso en la mano. Y entonces hubo una estafadora que le vendió la idea a un cardenal de apellido Rowan, pues se escribe así, que tenía una enemistad personal muy acendrada con la reina María Antonieta, pero se dice que él estaba enamorado de ella y que ella no le paraba bolas. Y ella lo detestaba, y entonces estas se las apañó, que llaman, para decirle a él que si quería congraciarse con la reina que le mandara ese collar. La historia es que mandó el collar y luego es decir, le entregaron el collar que supuestamente pagó el cardenal de Rouen y que iba para la reina, y la estafadora logró llevar una actriz muy parecida corporalmente a la reina, después de que supuestamente le había entregado el collar para llevárselo a la reina, y entonces que la reina ya estaba contenta con él y que lo citaba para que se encontraran en uno de los jardines de Versalles, lejos de las miradas curiosas. Pero la cuestión era que él no se podía arrimar donde la reina, pero podía verla, y que ella le iba a hacer una seña de dejar caer un pañuelo, y que con eso le decía que aceptaba no solamente el regalo, sino que se habían reconciliado y que buscarían una mejor oportunidad. Lo cierto del caso es que él vio a la reina ya en la distancia, y era ya pardito, que llamaban los abuelos, más o menos una semipenumbra, y entonces en efecto él vio a la reina, era la reina, y ella dejó caer el pañuelo, y él se fue feliz. Al poco tiempo se encontraron en una fiesta y él le preguntó: Su Majestad, ¿cómo le pareció el collar? ¿Collar? ¿Cuál collar? Mientras tanto, la estafadora ya estaba viviendo en Londres, pues al ancho de la acera desmontó todo ese collar y vendió las perlas graneaditas. Y entonces ella le dijo: ¿cuál collar? Él dijo: pues el collar que yo le mandé. Respéteme, que yo no le he recibido a usted ningún collar. Se armó un escándalo porque se dieron cuenta los cortesanos de lo que estaba ocurriendo, y eso llegó como rumor al pueblo, y el pueblo entendió que ella, de cuenta del erario, esta que era la esposa de Luis XVI, María Antonieta, se había gastado una fortuna. Ese collar valía el equivalente a millones de dólares hoy. Entonces decían que ella del erario había sacado la plata para pagar ese collar, y que mientras tanto el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces el pueblo le decían Madame Deficit. Pero claro, se lo merecía. Miremos ahí nada menos. Algo parecido. Algo parecido, pero no, este tenía 600 perlas y tenía una esmeralda de yo no sé cuántos quilates en el centro. Y que en su momento, pues todo el mundo, cuando se dieron cuenta de esto, ese odio que le tenía el pueblo, con mayor razón se acrecentó. Y ese dicen que fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa también, Juan. No hay duda, no hay duda. Es lo mismo que ha pasado siempre con los tiranos y con los abusivos, que exasperan hasta un determinado punto en donde ya la gente no resiste más y se vuelca a las calles o hace protestas que son ya levantamientos populares. Si usted sabe, un levantamiento popular es una cosa muy seria, ¿no? Un levantamiento popular no es cualquier bobada, es algo que por lo menos en algo hay mucho desierto en esa consigna que pregonan por ahí los que salen a las calles a decir: un pueblo unido jamás será vencido. Es eso precisamente, ¿no? Cuando el pueblo se une alrededor del hambre, por ejemplo,
ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Nada más. Oiga, y le cuento una cosa. Dicen que era una excelente pintora, que ella se sentaba en el Petit Trianon a pintar y que de sus manos salieron unos cuadros bellísimos. No queda ninguno, porque al parecer cuando se dio la Revolución Francesa destruyeron todo lo que pertenecía a María Antonieta y por eso no quedó ningún legado para la historia. Ujú. Pero lo cierto de este caso, y de acuerdo con lo que estamos hablando, hay gente que elige la misión equivocada. Algunos obviamente que tienen que asumir lo que hacen por imposición o por misión o por lo que usted quiera, pero no por una elección personal y libre. Y por eso uno encuentra gente que dice, pero bueno, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Hay un personaje maravilloso, se llama Etienne de Silouet. Claro. Etienne de Silouet alcanzó a ser inclusive ministro de Finanzas de Francia. Y resulta que parece que como ministro fue un fiasco. Sin embargo, pasó a la historia por las figuras que él hacía, que conocemos hoy como siluetas. Es una historia bien interesante. Mire, más bien se lo voy a leer completo, Juan. Mire, el apellido de Etienne de Silouet ha dado nombre a esas figuras contorneadas, generalmente de carácter caricaturesco, que todos conocemos por siluetas. El origen de esta asociación de nombres es ciertamente curioso. Este personaje fue durante 8 meses del año 1757 inspector general de Francia, cargo equivalente al actual de ministro. En ese corto periodo tuvo la dudosa virtud, nada rara por cierto entre los encargados de estos cometidos gubernamentales, de lograr enfurecer en su contra a todos los sectores sociales y de dejar prácticamente en bancarrota las finanzas nacionales francesas. Nada más ser nombrado para este puesto por Luis XV, poco después del estallido de la Guerra de los 7 Años, se lanzó con verdadera decisión a reorganizar la agricultura y el aparato burocrático y a acabar con el régimen de privilegios fiscales de la nobleza. Sus logros, si no brillantes, al menos fueron inmediatos. La agricultura entró en un caos terrible. Los funcionarios se rebelaron contra su decisión de gravar sus ingresos con los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos, y la nobleza se escandalizó al ver reducidas drásticamente sus rentas y prebendas. Sin embargo, en un primer momento el pueblo ya no le aplaudió. Esta popularidad animó a Silouet a poner en marcha la segunda fase de su programa de reformas. Esta vez se propuso recortar los gastos suntuarios del mismo rey y especialmente las partidas destinadas a las diversiones reales. Luis XV aceptó a regañadientes, pero cuentan los contemporáneos que paseó su aburrimiento por palacio hasta que acudieron en su ayuda financiera algunos nobles e incluso se habilitaron para diversión de su majestad algunas partidas de otros ministerios. Todo fuera porque Madame Pompadour, a la sazón favorita real, no viera mermados ni un ápice sus suntuarios dispendios. El ejemplo cundió rápidamente. Los nobles y demás asalariados de la corte recuperaron sus privilegios con la connivencia de funcionarios situados en puestos claves que se veían favorecidos por exenciones fiscales de dudosa legalidad. Sorprendido por la ineficacia de sus medidas, pero no derrotado ni desilusionado, Silouet contraatacó con el tradicional último recurso de los ministros de Economía. Si no se pueden rebajar los gastos públicos, se pueden subir y multiplicar los impuestos, dicho y hecho. El inspector general promulgó y trató de aplicar toda una batería de nuevos impuestos, entre ellos uno sobre el lujo que gravaba el disfrute de servidumbre, carruajes y en general todo aquello que significara suntuosidad y que por cierto penalizaba la situación de los solteros al aplicarles una tarifa triple. No satisfecho con ello, se puso en vigor también un nuevo impuesto indirecto sobre todos los artículos de consumo que levantó las iras del pueblo llano. Las protestas arreciaron desde todos los frentes, incluido el Parlamento, y el rey tuvo que intervenir, es de suponer que sin ningún pesar, desautorizando su ministro y concediendo dispensas con verdadera fruición.
Así que Siluet, ciertamente desesperado por la mala situación de las finanzas y sin otra arma a su alcance, tuvo que decretar la suspensión de pagos estatales, acabando de paso con toda posible fuente exterior de financiación y crédito. Cumplidos los 8 meses de su mandato, fue destituido fulminantemente, pero su figura quedó grabada en la mente de todos los franceses, y comenzaron a florecer las burlas y las chanzas de todo tipo dirigidas a su persona. Se fabricaron calzones a la Siluet sin bolsillos, y según una moda al uso, se hicieron tremendamente famosas sus caricaturas en sombra, que el pueblo les dio el nombre genérico de siluetas. Quería contar esta parte de cómo una persona, evidentemente, Juan, un inepto en una determinada función, pero resulta que está haciendo algo que primero no le place, para ellos seguramente no está preparado, y en tercer lugar, una persona de estas características pretende hacer más de lo que no sabe para tratar de llamar la atención. Pero cuando él se retiró, además era un tipo supremamente avaro, empezó a recoger todos los restos de papel que había en su casa, y para pasar esas horas muertas empezó a hacer unas figuritas recortadas con tijeras y ponía una vela atrás y proyectaba su figura contra una pared. Entonces se veía, una vela adelante, y entonces se veía la figura recortada contra la pared. Todo tipo de figuras de animales, de personas, de objetos, y la gente empezó a interesarse. Algún día un invitado que tuvo le dijo, ¿qué es eso tan bonito? Entonces le contó, y dijo, entonces esa es mi silueta. Pues no decía silueta obviamente, sino el perfil. Mi perfil. Pues ese lo llevó muy elegantemente en un estuche especial, se lo mostró a sus amigos, y todos se enamoraron de esas figuras. Y empezaron a pedirle y a posar para él, y terminó, enriqueciéndose mucho más, porque cobraba las figuras, y pasó a la historia, porque de su apellido se deriva esa expresión con la que se denominan los perfiles de las personas. Que proyecta una sombra. Lo que llamamos silueta, proyecta una sombra. Claro. Y se cuenta que su pasión era tal, por esa afición, que toda la corte le compró, inundó a Francia de siluetas, y llegó en un momento determinado inclusive a exportar siluetas. Y de ahí se derivó esa costumbre que conocemos. Vea usted, hombre, cómo a veces la ineptitud sirve para algo, ¿no? Hay gente muy inepta que se dedica a hacer bobadas y de pronto le suena la flauta. Hay otros que no, porque usted me cuenta esa historia y me trae a la memoria algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, Stalin era un tirano, pues indudablemente, ¿no? Un hombre al que se le atribuyen tal cantidad de muertes que, sobre todo en lo que tiene que ver con sus disidentes, con aquellos que no estaban de acuerdo con su revolución bolchevique o con la revolución que se había implantado en Rusia después de aquel octubre famoso, o después de que dieron al traste con la dictadura de los zares, porque también había sido pues otra tiranía tan o peor que la del mismo comunismo. Y cuando ya Stalin se instaló en el poder, pues tomó una cantidad de decisiones políticas, lógicamente que eran reaccionarias, porque tenía que combatir el antiguo régimen y sobre todo repartir todo un territorio que era inmenso, ¿no? Era la mitad de Europa, pues una cosa muy grande. Sí, señor. A ver si lo podemos mirar muy bien. Y ahí está nuestro amigo Stalin, ¿no? El papá, el padrecito, como lo llamaban los rusos, ¿no? El padrecito. Sin embargo, ese amor que tenían por él, pues no se compadecía con su crueldad y con el cinismo, con la manera como él exterminaba
a los enemigos políticos. Y las cifras de muertos, pues acomodadas o no, ya dicen mucho. Unos dicen que mató a 20 millones, otros dicen que mató a 25 millones. Otras cifras todavía más escabrosas aumentan ese número a 35 millones de muertos, sobre todo los no partidarios o disidentes políticos de su programa. Pues Stalin tenía una profesión que poquitos conocen, y yo creo que únicamente los que estamos metidos en ese cuento pues sabemos qué era lo que Stalin hacía o lo que Stalin había estudiado. Stalin estudió lingüística. Él era dialectólogo, él estudió los dialectos y él como georgiano pues se había preocupado mucho por esos idiomas de esa Rusia que tiene muchos idiomas, ¿no? Ahí son por ahí unas, no sé, 15, 16 repúblicas que tienen formas de hablar diferentes. Y Stalin nunca, pues, que se le haya conocido, digamos, esa afición por la lingüística, no le apareció sino cuando un loco se metió a opinar sobre... Perdón, Joseph Vissarionovich Yugashvili. Sí, señor, Yugashvili. Cuando un loco por ahí se puso a hablar del origen de los idiomas, ¿no? Un Nikolai Marr. Nikolai no tenía nada que ver con Marx, pues no era Marr, con doble R. Y se puso a lanzar una cantidad de teorías locas sobre el origen de los idiomas, y hablaba de las 4 razas del mundo, y que cada raza había aportado una palabra, que esas palabras se habían mezclado, y que esas palabras mezcladas habían dado origen a los idiomas humanos. Nikolai Yakovlevich Marr. Y ahí fue donde Stalin escribió un texto muy famoso, ¿no? Que lo consigue uno por ahí en los libros viejeros, ¿no? Cuando vino toda esa ofensiva de propaganda soviética que nos inundó en otra época aquí, que se llama Del marxismo y los problemas de la lingüística. Entonces, controvierte totalmente la teoría de Marr, bueno, dice, eso es un contrasentido, eso no tiene razón de ser. Marr, emocionado con el comunismo, decía... Nikolai Marr. Nikolai Marr, vea, hombre, qué bien, hombre, Carlitos, hombre, eso sí es un acierto muy grande, ¿no? Difícil encontrar el recuerdo de este personaje. Y emocionado pues con toda esa revolución bolchevique, pues lanzó su teoría y la planteaba desde el punto de vista del mismo comunismo, ¿no? Que un idioma es el origen de la lucha, o un idioma se origina por la lucha de clases. Cosa pues que hoy en día nadie cree, ¿no? Porque ¿qué pasaría entonces en una sociedad sin clases? Se quedarían sin idioma. Si no hubiera lucha de clases, o si hubiera una sociedad en donde no se presentara ese fenómeno de la lucha de clases, entonces tampoco habría idioma. Pero bueno, lo cierto es que Stalin lo refutó y le dijo que se quedara callado, que no molestara más con eso, so pena de mandarlo a Siberia. De todas maneras, pues Marr cayó en desgracia y no tuvo nada más que hacer ahí con su famosa teoría. Ahí se vino a saber más o menos, o se vino a conocer esa cualidad que tenía Stalin de ser un buen lingüista, ¿no? Y es más, yo hoy personalmente digo, o me hago esta pregunta, ¿qué tal si Stalin
en vez de haberse dedicado a malgobernar a un país y a producir esa cantidad de muertos, se hubiera dedicado a la lingüística, no hubiera hecho un enorme aporte de pronto, por ejemplo, a la lingüística moderna, en vez de dedicarse a matar gente. Le queda a uno esa pregunta. Hay que preguntar, Juan, ¿qué tan brillante era como lingüista? No era. Era brillante. Claro, por lo menos ese ensayo que hace en contra de Mar es brillantísimo, muy bien hecho, es extraordinario. Y no le digo que lo venden por ahí, hombre, vaya a la minorista para que vea que ahí lo consigue, por ahí en los puestos donde chuleta y amigos y compañeros. Allá está el librito ese. Y es muy interesante, es valioso. Mire, otro gobernante así como de ese mismo, es decir, no de ese mismo corte, sino que también estaba haciendo lo que, o le tocó, a este fue que le tocó, se lo impusieron. Su verdadera vocación era otra y en efecto así lo demostró, aún ya ejerciendo como emperador. Fue el famoso Claudio. Claudio, aquel que fue coronado por la Guardia Pretoriana, la que instantes antes acababa de asesinar a Calígula. Y entonces el cuerpo todavía ahí tirado y coronaron a Claudio. Resulta que Claudio, que era cojo, tartamudo, se babeaba, medio jorobado, era pues un ser contrahecho que llaman, y que por esa misma circunstancia su familia, que era una de las más prominentes de Roma, su hermano había sido uno de los grandes generales, lo llamaban Británico, y era el papá de Calígula, ese Británico, era el papá de Calígula, y entonces, en esas condiciones, pues... ¿Británico el papá de Calígula? Sí, claro. Es que hubo varios británicos, a Claudio también le dijeron el británico. Sí. Británico porque, extrañamente, Claudio comandó al ejército para conquistar a Britania, o a la Bretaña, en este caso lo que hoy es Inglaterra. Él fue el que conquistó Inglaterra. Pero no era un hijo de Claudio. También se llamaba británico en honor de su tío. Eso sí. Entonces, británico, aquel primer británico, él lo ahí. ¿Este es británico o Claudio? No, este es británico. ¿Este es Claudio? Claudio. Sí, Claudio. Pues resulta que este Claudio, británico, padre de Calígula, era un hombre supremamente brillante. Este era como, lo pongo entre comillas, consideraban los romanos, era el mostrico de la familia. Y entonces a este nunca lo prepararon para nada y lo casaron muy joven para tratar de alejarlo de la corte. Con todo y ello le pusieron un preceptor que era un hombre muy sabio, que era Polibio. Y Polibio... muy vivo además. Además, muy vivo. Y resulta que este Polibio lo educó muy bien. Y fue el que en principio le dijo, si quieres sobrevivir en medio de esta intriga, de todo lo que ocurre. Mar de intrigas. Sí, sé más tartamudo, sé más cojo y babea más. Y él aprendió muy bien la lección. Y Calígula lo tenía junto a él como un amuleto de buena suerte, por una parte. Además lo tenía como una especie de bufón, se lo gozaba todo el tiempo. Tanto que una vez lo tiró de un puente, pero él ya había preparado toda la pantomima para que fuera bien recibido abajo. Entonces, lo recibieron. Era como el juguete de Calígula, este Claudio. Y se hacía acompañar Calígula de él para todas partes. Y entonces salían del circo, en este caso no, del circo no, del anfiteatro. El circo no lo habían construido todavía, ahí a Calígula. Caligulita. Caligulita. Ay, María. De otras cosas, Calígula es un apodo. Diminutivo, sí. Sí, y es un apodo porque las sandalias de los soldados romanos se llamaban caligas. Y como él creció en un campamento con su papá, le hicieron también uniformes en miniatura y le hicieron unas caligas para que él las calzara. Y por pequeñas que eran para él, entonces les decían calígulas. Y por extensión,
ese apodo se lo endosaron a él. Pues resulta que entonces Calígula salía del anfiteatro por un túnel especial que había, que lo comunicaba con el palacio, y salía junto a Claudio. Y se vinieron los pretorianos que ya tenían armado una conjura contra él, lo asesinaron, y Claudio en medio de la confusión corrió y se logró meter detrás de unas cortinas, con mucho miedo. Y entonces cuando ya estaba muerto Calígula, otra facción de los pretorianos, u otro contingente o regimiento, como se quiera, venía hacia al sitio porque oyó el escándalo. Entonces quienes habían organizado la conjura sabían que si llegaban ahí los otros los iban a matar, pero que si había un emperador nuevo, con eso podrían salvar el pellejo, y dado que ellos coronaban ese emperador, esperaban que ese emperador los protegiera a ellos de aquellos que venían a matarlos. Entonces, buscando desesperadamente, después de que matan a Calígula, uno de los conjurados mira y debajo, es decir, detrás de una cortina y por la parte inferior de la cortina, que no alcanzaba hasta el suelo, se veían unas sandalias. Obviamente alguien metido en esas sandalias descorrió la cortina y vio a Claudio. Y Claudio, como tío de Calígula, pues era de la sangre de la monarquía, estirpe real. Inmediatamente, sin mediar ninguna consideración, les dijo a los otros: este es el emperador, y pum, le puso la corona de laurel, se arrodilló: Ave César. Cuando llegaron los otros que venían a ver qué era lo que había pasado, encontraron que ya este era un hecho consumado y se tuvieron que rendir ante el nuevo emperador. Pero toda esta historia lo estoy contando por una razón, porque resulta que este Claudio no era tan torpe ni tan tarado como suponían los demás, y al ser elevado a la dignidad imperial no solamente conquistó a Inglaterra, sino que hizo obras, uno de los acueductos más antiguos y más eficiente que aún está en pie, es el acueducto Claudio. Germánico. Nos dicen aquí un remitente. Germánico. El papá de Calígula, sí señor. El papá de Calígula, señor. Sí, Germánico. Sí, cuidado, que le mandan, usted sabe lo que le mandan. A mí ya me van a mandar un cohete desde Israel. Yo lo confundí, sí, Germánico. Ave María, mijo, por Dios. Al que llamó británico fue al primer hijo de Claudio, que envenenó a Agripina. Agripina envenenó a ese niño, que era un niño apocado. Pero que es la gente decente, ¿no es cierto? No dice el nombre. Se lo voy a mostrar. No dice el nombre, pero nos corrige de muy buena fe. Y de muy buena fe, y muy honestamente, y bienvenida. Sí, claro. Porque es que uno que se va a enredar en ese mare magnum de nombres, hombre, por Dios. Bueno, resulta entonces que una vez hecho emperador, resulta, Juan, que Claudio en sus ratos libres se dedicó a escribir, y cuentan que hizo una obra sobre la historia y sobre el idioma etrusco, la historia de los etruscos y el idioma etrusco, que aún hoy es consultada por expertos. Quienes quieran conocer a los etruscos, o sea, los antecesores de esos latinos, tienen que leer a Claudio. Y esa era la verdadera pasión de él, escribir. Eso era lo que realmente a él le gustaba, escribir. Y por lo tanto, este Claudio, no obstante que fue un excelente emperador que, como le decía, construyó uno de los acueductos más importantes de su época, y que tengo entendido que aún está en pie, el acueducto Claudio, que logró bajar agua a Roma a través viene a ser que una acequia elevada montada sobre arcos romanos, como el acueducto de Segovia en España, y por gravedad, y tenía más de 16 kilómetros, ese acueducto traía el agua. Tubería de plomo también, además, es un problema serio, ¿no? Exactamente. Entonces, pero realmente su gran pasión era escribir, y su gran pasión era escribir sobre los etruscos, y escribió otros libros no tan celebrados como este tratado sobre los etruscos, pero esa fue su gran pasión, escribir. Pero aunque mire, gobernó bien.
Mire, hay una, pero es que estas son las paradojas que uno realmente no entiende y lo confunden. Otro científico que estuvo al lado de Stalin, un genetista, y yo creo que en esto nos ayuda Carlitos, Lysenko. a Lysenko, a buscar a Lysenko con L-Y, pues le hizo creer a Stalin que ahora que había cambiado el sistema, que estaban en la, digamos, en la luna de miel con la revolución, y que entraban en la nueva era, en el nuevo futuro, en el mundo de la abundancia y del comunismo, de la libertad y de los derechos para todos y de la igualdad, etcétera. Pues, uy, vean esa cara, hombre, por Dios. Ese sí. Es Lysenko. Lysenko. Entonces, le hizo creer a Stalin que ya era hora de que el trigo y los tomates y el arroz y todas las plantas crecieran marxistamente. Y le dio carta blanca para que hiciera una cantidad de experimentos con semillas y con genética y un poco de cruces y un poco de vainas, pues que eso lo entienden ellos. Y se tiró en la cosecha de trigo de la Unión Soviética. Naturalmente fue a parar a Siberia también. Ah, no, eso sí, pues póngale la firma. Uh-huh. Pero de todas maneras, es extraño que una persona que tiene una mente tan lógica, o que tenía una mente aparentemente lógica, como Stalin, al hacer su réplica a Nikolai Bar, hubiera creído ese cuento que le metió Lysenko, que fue que de hacer que el trigo creciera marxistamente. Qué locura, hombre. Sí, sí. Sí, señor. Eso es innegable. Hombre, y así yo creo que en la historia... ahí están mirando una cosecha. Ay, ese es Nikita Khrushchev. El segundo de derecha a izquierda. Sí, señor. Nikita Khrushchev. Ahí está. Ahí no está Bulganin, ¿no? No, esos son acompañantes de él. Ah, pero bueno, entonces este Lysenko logró sobrevivir a Stalin, no creo. No, es que ahí no está. Ahí no está. Ah, bueno. Hombre, o si está en la época en que Nikita Khrushchev no era todavía, era simplemente un miembro del partido, un miembro destacado del partido, ¿no? Usted sabe que Nikita Khrushchev fue uno de los comandantes de la defensa de Stalingrad, ¿no? Stalingrado. Sí, sí. Sí, señor. ¿Usted recuerda también a un personaje que quizás, por lo menos en Estados Unidos, es considerado uno de los tres estadounidenses más importantes de la historia? Uno es Washington, el otro es Lincoln y el otro es, adivine quién. Pues hombre, hay muchos, ¿no? Hay a ver, hombre, pues Benjamin Franklin, ¿no? Exactamente. Sí, claro, digamos de esa época precursora. Sí. Sí, señor, Sí, claro. Franklin. Pues resulta que este Benjamin Franklin fue uno de los hombres más prolíficos, más importantes y más geniales de la historia. Indudablemente. Vea, él llegó a hacer cosas como estas. Él fue quien denominó la corriente del Golfo como Gulf Stream, pues, como corriente del Golfo. La descubrió, mejor dicho. Sí. Fue el primero en trazar y publicar en 1769 una carta de navegación en la que se representaba esta corriente oceánica. Él no había notado que los barcos norteamericanos cruzaban por regla general el Atlántico en 2 semanas menos que el tiempo que solían tardar los barcos europeos para hacer la travesía inversa. Buscando una explicación, comprobó que los patrones americanos buscaban y se aprovechaban de una fuerte corriente marítima en su camino hacia Europa, y que sin embargo rehuían esta corriente cuando hacían el viaje de regreso. Después de hacer mediciones de temperatura, observar los cambios de color del agua,
pudo verificar en una carta marina el curso de lo que llamó la corriente del Golfo. Pero aparte de eso, Benjamin Franklin, helo ahí, que mire qué care loco, fue Pero el inventor del pararrayos. No, eso sí, no hay duda. Fue el inventor del pararrayos. Tuvo el primer almanaque. Sí, señor. En Estados Unidos como algo parecido, pero Una mucho más especie de completo que el este muy tradicional que tenemos nosotros, hombre. Tiene más de 100 años. ¿Cómo es que se llama? Sí, el Bristol. El Bristol. Aparte de eso, desarrolló diversas teorías. Fue uno de los activistas de la independencia de los Estados Unidos y fue uno de los hombres más respetados, como le digo. Y consiguió dinero internacionalmente para la causa de los Estados Unidos. Claro. Fue embajador. Claro, en Francia. Sí, señor. Y fue un genio en todo el sentido de la palabra. Era masón, helo ahí, Benjamin Franklin. Era masón, aparte de eso, un gran inventor, escritor. Él fue el que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, participó de esa declaración. Y este sí, al revés de los demás, cuentan que alguna vez le ofrecieron la candidatura a la presidencia de la República y no la quiso aceptar. Que él no era para eso, que a él le gustaba era investigar e inventar cosas y preguntarse por qué alrededor de todo. Es que imagine usted inventar el pararrayo, pero descubrir la corriente del Golfo y cómo funcionaba. Ya de entrada esos dos elementos nos están diciendo que era un hombre de ciencia, básicamente, Juan. No solo eso, sino que es que si usted leyera las sátiras de Benjamin Franklin, cuando todavía los ingleses pues estaban contratando mercenarios para que fueran a pelear a los Estados Unidos para combatir la revolución en contra de Inglaterra, hay uno que se llama los 10.000 hessianos, ¿no? Pero hablando de unos soldados alemanes que eran de Hessen. Entonces él les decía de 10,000 Hessians. Eso es una obra maestra. Igual a eso, pues yo, en cuanto a sátira se refiere, no creo que haya leído yo una cosa igual a lo que escribió ese Benjamin Franklin. Yo creo que eso le hizo más daño a los ingleses que el mismo ejército revolucionario. Ese escrito de Franklin ridiculizando a los ingleses por contratar mercenarios para ir a luchar a América en contra de su poderío, de su imperio. Y en general lo que él arriesgó, por ejemplo, cuando construyó cuando comprobó que la corriente del rayo se podía canalizar a través de un cuerpo metálico, pues lo que hizo con esa cometa, a la que le amarró una llave al final de la cola. No, y la llave se movía, o sea, la llave atraía el rayo. Eso es algo pues impresionante, ¿no? A ver lo que los artilugios que él se inventó para descubrir la electricidad y para ponerle remedio a la descarga eléctrica, ¿no? Porque mire usted, por ejemplo, hoy en día que estamos tan avanzados, ¿y cuánta gente no muere por rayos hoy? ¿Ah? Usted se puede imaginar en esa época. Lo más bravo de todo es que él elevó esa cometa en medio de una tormenta, una tormenta eléctrica impresionante. ¿Y cómo no le pasó nada? No, mírenlo ahí, ahí está la llave, ¿no? Eso es un cuadro hermoso, hombre, es una belleza. ¿Cómo es? Le robó el rayo al cielo. Si no estoy mal, tiene esa leyenda. No, pero lo que yo digo es esto, Néstor. Un hombre que es capaz de determinar y de arriesgarse de esa manera, sabiendo que estaba corriendo peligro su vida. Y los rayos
los rayos hoy siguen cayendo y hoy siguen matando gente, a pesar de que él inventó el pararrayos y a pesar de la tecnología. Nada más ayer o antier leí en uno de los periódicos de la ciudad que una señora estaba esperando un bus y cayó un rayo, le quemó el vestido, le chamuscó las manos. En un paradero de bus. En un paradero de bus. Claro, porque por ahí hay una placa, ¿no es esto? Hay una varilla. Claro, me imagino que sí. Y recientemente, relativamente reciente, recuerde que 2 jugadores del Deportivo Cali murieron, creo que uno de apellido Córdoba y el otro, ¿Del Cali uno del Cali. Huila? No, también uno del Huila. Uno del Huila. Pero recuerdo mucho los del Cali porque fue muy famoso este hecho y entre los muertos quedó Carepa Gaviria. Carepa Gaviria. Jugador de aquí antioqueño que es una zona en donde caen muchos rayos, ¿no? Donde entrenaba el Deportivo Cali, parece que era una zona específica. Pance, algo así. Sí, algo así, sí. Esa región en general como que es muy atractiva para los rayos. No sé si es que tiene en el subsuelo mucho hierro, algún metal que pueda atraer. Lo cierto del caso es que esos 2 jugadores murieron y sigue muriendo gente. Eso. Pero también cuánta gente ha salvado. No, y otra cosa, ¿cuántos de nuestros electrodomésticos nos los ha salvado un pararrayos? Sí, señor. Así es. Sí, señor. Entonces, en el caso de él es diferente de los otros que hemos mencionado. Nunca quiso ser estadista, es decir, no quiso ser presidente de Estados Unidos, porque le interesaba era más la ciencia que otra cosa. Pero hay otros que son empujados a tener que desarrollar una actividad en la que no se sienten cómodos cuando saben que sirven más para otras cosas. Y obviamente que los seres humanos, por muy especializados que seamos, tenemos alguna otra cualidad para hacer cosas que pueden asumirse como hobby, como una afición, y que mucha gente asume eso como una afición, pero el verdadero talento está es justamente ahí, no para lo que hace habitualmente. Pero por ahí no está ¿cómo se llama este conferenciante americano que está por ahí, un negro, que escribió El Camino a la Felicidad? ¿Usted vio la película de él? Bruce Willis. No. Will Smith. Will Smith es el actor. El actor, sí. Sí, pero pues está ahora el orden del día, pues no, ahí lo estaban presentando por ahí en todos los noticieros, porque está de visita por aquí en Colombia. Bueno, él estaba de pronto en el lugar equivocado, como dice por ahí una cuña. De pronto descubrió cuál era su vena y cuando la descubrió, pues ya mire usted el éxito tan grande que ha tenido, ¿no? Porque hoy es un multimillonario que no tiene problemas, a pesar de haber vivido en el desempleo y en una situación muy trágica, muy dispendiosa, muy ¿Ese fue el dolorosa. que inspiró esa película de Smith? Sí, ese fue. ¿Sí? Claro, él está por aquí en Colombia ahora. Y así a uno le sorprende encontrar una cantidad de personas que están en el lugar equivocado. Como le digo, la cuña es muy cierta. Hay gente que se ha metido a hacer lo que no debería hacer, sabiendo que lo podría hacer mejor en otro campo. Hay gente, por ejemplo, que se enferma por ese gusanillo de la política e invierte todo su dinero, invierte todas sus fuerzas, gasta su vida y no llega hasta donde quisiera llegar, precisamente porque él mismo no ha descubierto que no sirve para la política. De esos ejemplos hay muchísimos, pues, en todo el mundo y esos fracasos estruendosos es lo que leemos nosotros diariamente en la prensa mundial. Gente que se ha metido a estadista o gente que se ha metido a político y de un momento a otro descubren que no
que no servían para eso. Y Perdón, Juan, o que por elección también, a pesar de haberse preparado en un campo, prefieren desarrollar su talento en otro. Mire, no. Uno de los casos para mí más sorprendentes, hay dos, que usted los domina, los conoce suficientemente. El uno es Fray José Mojica. Sí, señor. ¿Mujica o Mojica? José Guadalupe Mojica. Exactamente. Y el otro es Ada Falcón. Sí, señor. Bueno, eran... Porque Mojica era un extraordinario tenor o barítono. Como tenor. Era un tenor. Bueno, pero tenía también el registro del barítono. Uh-huh. Sí, Ave María, hombre, pero ese nos tocó a nosotros, ¿no? Porque es que en el 50 ese hombre reventaba los tubos de las emisoras. A nosotros suena paseo. Bueno, nosotros estamos hablando aquí de cierto combo de una sociedad que se llama IBM, ¿no? Uh-huh. Todos los que pertenecemos a la IBM, ¿qué es eso? IBM, no sé qué es IBM, hombre. Pero yo sé que es una transnacional. Bueno, eso es. Los que pertenecemos a esa IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, nos tocó oír y ver a José Mojica. Era un tremendo cantante, tremendo. Esa versión que tiene, por ejemplo, de María Lao. Bueno, él interpretó lo mejor de la música romántica americana y mexicana, sobre todo, ¿no? Es una voz extraordinaria. Pero de un momento a otro dijo, no, esto no es lo mío, y se metió a un convento. ¿Es ese? Sí, señor. Es nada menos. Su época de cantante. Porque sabe que yo soy miope, ¿no es cierto? Entonces, cada que me sale una imagen ahí, yo me tengo que utilizar las antiparras. Y eso a veces me produce muchas confusiones. Pero ese es. Claro, no solo tenía la pinta de artista, sino que era una voz extraordinaria. De eso no hay duda, no hay duda. Pero de pronto él dijo, no, esto no es lo mío, y se metió a un convento, y Fray José Guadalupe, o Fray José Guadalupe de la Santísima Trinidad, yo no sé cómo fue el nombre religioso de él, pero de todas maneras, él terminó en un convento, en la mística. Algo que mucha gente, yo personalmente lo miro como posibilidad, como alternativa, como punto de llegada. Es decir, después de uno pasar por tanta cosa, después de uno aguantar tanto, después de uno darle tan duro a este cuerpo. No, hombre, Nemesio, no. ¿Qué? Yo no te veo véalo ya ahí en el convento. ¿Usted no me ve a mí qué? No te veo retirado de monje. Como dice el padre Oscar Osorio, que vos Pero sos si ya tengo el motilado, hombre, listo, vea. Ah, bueno, el motilado sí, pero pare de contar. Ya tengo el motilado. Míralo ahí, por ejemplo, debe estar inaugurando una emisora o alguna vaina de esas, ¿no? Porque, mire, aquí hay unos equipos de sonido ahí o una televisión. Sí, eso parece que es en México. Ese es Fray José, que entre otras cosas siguió cantando, ¿no? Porque no iba a desperdiciar ese don que Dios le dio, pues esa capacidad natural que él tenía para el canto. El caso de Ada Falcón es también muy impresionante, Néstor. Ada Falcón. Sí, señor. Ada sin H. Sin H. Uh-huh. La llamaban la rubia de bronce. Una mujer que se preció, oiga bien, estando en el mundo del tango y en un affair con Francisco Canaro, pues, que se hizo mundialmente famoso. Se preció de decir que nunca utilizó ni el mismo vestuario ni las mismas joyas en cada presentación. O sea que cada que ella organizaba una presentación cambiaba de atuendo, pero en un todo y por todo. Y no solo pues el vestidito, sino las joyitas, que eso valía platica. La rubia de bronce era lo más espectacular que había
en Argentina para esa época. Miren, ahí está nada menos esa famosa rubia. Y cantaba, además era cantante de la orquesta de Francisco Canaro y sostenía un romance con él. Sí, señor. ¿No es la cuestión? Sí, señor. Uh-huh. Pues fue la estrella de Francisco Canaro. De pronto desapareció Ada Falcón del escenario. Pero esa no anunció que se retiró ni nada, no le dijo desapareció. Nunca le dijo nada a nadie. Desapareció. Ya después empezaron a atar cabos porque parece que ella empezó a repartir sus riquezas, ¿no? Las joyas y todas esas cosas que tenía, empezó a entregarlas por ahí a obras pías. Mire qué belleza de mujer, ¿no? Uh-huh. Las fue entregando hasta que se supo que estaba en un convento de esas monjas de clausura, es decir, en donde pues ya su contacto con el mundo era completamente nulo, ya se había hastiado del mundo. Llegó y se metió allá. ¿Usted sabe alguna noticia, o Carlito sabe alguna noticia sobre la biografía de ella, que nos diga si ya se murió? Porque es que hace poco pasaron un reportaje con Ada Falcón. No sé de qué fecha pudo haber sido, pero de todas maneras... ¿Qué tan cierto es que decían que ella se retiró del mundo fue por esa decepción amorosa con Francisco Canaro? Pues probablemente por el choque social, ¿no? Por la presión social. Porque ese era un amor pues, de esos que no estaba muy, socialmente no era muy aceptado, ¿no? Entonces, parte de la familia de ella. De la familia de ella y de la misma, el mismo medio social en que se desenvolvía su vida. Pues usted sabe, vivió en una época de... Ya murió, nos dice Carlito. Ya murió. El reportaje, y no hace mucho, ¿no? Nació en 1905 y murió en 2002. Exactamente, el reportaje es de 1997. Uh-huh. El último que le hicieron, no sé si el último, pero ese se lo hicieron en 1997, que yo conozco. Nació en 2002, vivió 98 años, bueno, 97, si mis matemáticas inferiores no me mienten. Sí, no, ella vivió en una época también de tremenda represión. Acuérdese que la dictadura del general Uriburu en Argentina fue una cosa tremenda, ¿no? En donde los hombres tenían que, los médicos tenían que reportar. Aida Elsa, Uh-huh. ¿Cómo? Aida Elsa Ada Falcón. Ada Falcone, sí señor. Uh-huh. El nombre artístico Ada Falcón. En ese tiempo, en el tiempo de la dictadura del general Uriburu, pues que lo confundían con urubú, que urubú quiere decir buitre en portugués brasileño. Y entonces, en ese tiempo los médicos tenían la obligación de reportar al gobierno federal los casos de enfermedades venéreas que llegaran a sus consultorios. Entonces los hombres, por miedo a que de pronto los fueran a perseguir por estar en esas cosas, ¿no? Tener una enfermedad venérea, se decía que en ese tiempo, que fue el tiempo de la misadura, el tiempo de la miseria, se decía que todos los hombres estaban chinchudos. Chinchudo quiere decir con chinche, es decir, con enfermedad venérea, porque les daba miedo hacerse revisar de un médico y que él de pronto lo reportara porque tenían enfermedades venéreas. O sea, esa es la represión ridícula que se da precisamente cuando aparecen las tiranías. Y a Ada Falcón no le faltó nada, pues, es decir, materialmente
Económicamente no tuvo ningún problema, pero seguramente sí tenía una carencia de algo. Pudo ser afectiva, Y sentimental. a mí hay un hecho que me mantiene sorprendido, ¿no? Y fue un reportaje que le hicieron a Duke Ellington. Ese sí lo tiene por ahí a la mano Carlitos, porque ese sí es muy conocido, el famoso Duke, ¿no? Y a él le preguntaron por ahí a los 80 años de edad, le preguntaron, bueno, ¿y usted se siente bien como está, después de haber alcanzado la cúspide de la fama, haber llegado hasta donde usted llegó en el jazz, en la música, porque es que no es únicamente en el jazz, ¿no? Por favor. Yo soy un innovador musical, pero de todos los fierros. De la música universal. De la música universal, o sea, él es una figura cimera de cualquier país. Pues es que yo creo que los dos grandes del jazz en aquella época fueron Duke Ellington y Louis Armstrong. Bueno, pero es que él no solo incursionó en el jazz, sino que hizo también arreglos y se metió con la música clásica, se metió con todo lo que usted quiera. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y usted se siente realizado? Y yo, no, sabe que no, yo realmente quería ser médico. Realmente quería ser médico, esa fuera mi intención y ese era mi mayor deseo. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué piensa hacer? Por allá a los 80 años. Y hombre, de pronto me dé por estudiar medicina cuando pase esta vaina de la música. Esa fue la respuesta que dio. Pero no le alcanzó. No le alcanzó, pero mantuvo ese ideal. Claro. Entonces yo digo también, yo también hubo una época en que deseé con toda mi alma ser camionero. Y dije, hombre, qué bueno tener un camión, ¿no? Estar uno va a ir recorriendo lugares, parando en pueblos, haciendo esos recorridos que hace esa gente y todo eso. ¿Vea usted? Otro caso que me parece también muy llamativo en este campo es el del doctor Albert Schweitzer, que era uno de los médicos más reconocidos en el mundo, por una parte, pero al margen de eso, era quizás uno de los mejores organistas del planeta y se considera el mejor intérprete de Bach. Sí. Más ni menos. Sí, era el premio Nobel de la Paz. Sí, señor. Y fundador del leprocomio de Lambaréné. Es que él se retiró de todo eso y se fue a trabajar con los leprosos. Prefirió eso. Sí, señor. A seguir ganando dinero o dando conciertos de Bach. Él daba conciertos de Bach, pero para su obra. Entre otras cosas, el apellido más difícil de escribir que yo conozco. ¿Cómo es que es? Schweitzer. Sí, pero ¿cómo es que se S-C-H-W. S-C-H-W. E-I-T Z-E-R. Albert Schweitzer. Ese es, sí, Albert Schweitzer. Un apellido premio Nobel muy germano. Premio Nobel de la Paz. Claro, ahí está. Claro, ahí. Sí, señor. Albert Maravilla, Schweitzer. Y que pudiera llegar a esas alturas, ¿no? Llegar uno a esa, es decir, despreciar inclusive pues la fama, despreciar todo el boato, despreciar todas esas cosas y humildemente quedarse sirviéndole a unos leprosos. En Lambaréné. Sí. Que por eso le dieron también el premio Nobel a Sor Teresa de Calcuta, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, ¿hasta dónde llega el nivel de aspiraciones de un ser humano, no? ¿Qué es lo que quiere ser realmente? Esa es una pregunta que uno muchas veces se hace cuando está solo, cuando se está afeitando, cuando dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Yo por qué no estoy en tal parte? ¿Yo por qué no estoy en... Mírelo ahí, en África. Ahí está. En África. Claro.
¿yo por qué no estoy en otro sitio en donde de pronto me necesitan más? ¿O puedo realizar una mejor labor? Esa es una difícil pregunta, ¿no? Y es una pregunta que a veces no tiene respuesta, pero que adquiere, como le digo, una validez extraordinaria cuando uno se pone a revisar este transcurso, ¿no? Este paso por la vida y por el planeta. Sí, señor. Es como cuando yo hablaba con mi padre, ¿no? Con Pablito, le decía, bueno, y ¿por qué no aliviese, Pablito, pues, para que nos vamos a hacer un viaje por el Amazonas, que yo ya tengo todo arreglado, ya tengo el itinerario, cogemos un recreo, lo cogemos a Tabatinga y nos vamos río abajo? Y me dijo, no, mijito, por Dios, cuando eso se vaya a dar, yo ya voy por Júpiter. Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor, y así fue. Sí. No ha pasado Júpiter, pero todavía no se ha dado. Pues sí, ya pasó Júpiter. Ya debe haber se ha dado. pasado, sí. Ya debe haber pasado. Pero mire, Juan, es que yo creo que todos los seres humanos tenemos algún tipo de sueño. Puede ser un sueño secreto o una ambición secreta de alcanzar algo que ha aplazado durante toda la vida y terminar sus días haciendo una determinada labor o desarrollando una determinada actividad para la que supuso que tenía talento y nunca lo pudo desarrollar precisamente por eso. Yo creo que todos, absolutamente todos tenemos ese sueño. Hace también algún tiempo, Juan, recuerdo un médico aquí muy famoso que en el momento en que le confirieron un premio pronunció un discurso. Oiga, hombre, yo tengo ese testamento. Bellísimo. Es el testamento de un médico. Exactamente. Sí, señor. Yo no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, tenemos que buscarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y simplemente en ese momento, cuando le están haciendo un homenaje, él lo que hace es un testamento y se despide del mundo. Y se fue a vivir, maravilloso. Y se fue a vivir también a un convento o algo así por el estilo. O a un grupo de esos, ¿no? A un grupo de esos... En todo caso, retirado. Apartado, no retirado, sí, sino apartado. Sí. Que hay varios, ¿no? Hay muchos grupos que además son discretos, no están haciendo por mucho aspaviento, pero se dedican, bien sea a la obra pía o a la meditación, a la mística, ¿no? Al misticismo, que es bonito, que es muy interesante. Sí, sí. Y propongo, conversamos con los televidentes. Claro. Y pues la inquietud que les planteamos tiene que ver con que cuál es aquel sueño aplazado que aún espera cumplir, o cuál es aquella actividad en la que quiere terminar sus días. ¿Qué es aquello que quiere hacer? Y te lo pregunto a vos. Yo sé que a usted gustaría estar en una barcaza como el amor en los tiempos del cólera. Sí. Río abajo, río arriba. Eso es, donde haya un río. En un sitio donde haya un río. No, pero vos lo pensás en el Amazonas, ¿no? Sí, no, es decir, donde haya una red fluvial que yo pueda coger y yo pueda moverme y viajar, ¿no? Recorrer, conocer cosas extrañas, gente nueva, ver otro monte, otra playa, otro horizonte, otra gente, todo eso me gustaría mucho. Y claro que uno siempre vuelve a su punto de partida, ¿no, Néstor? Ese es el, digamos, el destino de la vida. Uno sale, pero tarde o temprano vuelve a su punto de partida. Pero sí me gustaría, ¿no? Hacer un viaje de esos, a ver, hombre, un viaje poético, más bien, ¿no? Hemos dicho como el amor en los tiempos del cólera.
Más o menos, sí. Uno también a veces se encuentra desubicado en el tiempo. Carlitos, ¿nos dijo quién? ¿El qué? El doctor Francisco de Pisa. No. Yo creo que era como un apellido Londoño, si no estoy mal, algo así. Sí, algo así. Algo así. Era un médico de aquí. Sí, es de aquí. Salió en el colombiano, inclusive. Pues, hombre, si a mí me preguntaran, no, yo quiero estar también dedicado a leer y escribir. Sí, y junto a un cuerpo de agua también. Llámese quebrada, río o mar. O lago, lo que sea. O lago, lo que sea. Sí. En todo caso, junto a un cuerpo de agua. Y obviamente que cuando uno piensa también en talentos, hay gente que tiene una destreza increíble con las manos haciendo cosas, otras personas pintando, otras escribiendo, y de pronto no tuvieron fe en sí mismos o no tuvieron la oportunidad durante su vida de desarrollar esas actividades. Ve lo que nos dice aquí Álvaro Cuartas en un mensaje. Ksenia Simonova es la ganadora de la edición ucraniana de Tienes Talento. En la final pintó en directo una animación de la invasión alemana de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, usando sus dedos y una superficie con arena. Trajo lágrimas a los ojos de los jueces. Son 8 maravillosos minutos. La pintura cambia con cada movimiento de sus manos. ¿Cómo le parece? Ahí tienes tú. Sí, señor. Ahí tienes tú. Pues, hombre, conversemos con los televidentes, ¿le parece? Sí, señor. Pues los televidentes que quieran conversar con nosotros pueden marcar nuestros números. Y la inquietud que les planteamos es, ¿cuál es aquel sueño aplazado que quieren lograr, que quieren realizar? ¿O cómo quisieran terminar sus días? ¿Haciendo qué? ¿Y en dónde y por qué? Ya saben, nuestros números 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y la línea 018-000 51-50-15, y estas llamadas de cualquier parte de Colombia o del exterior son gratuitas. Cuando ustedes lo consideren conveniente pueden empezar a marcar nuestros números. Pero tenemos más correos, ¿cierto? ¿O los tenemos ahorita? Amigos del Búho, los felicito por su excelente programa. Desde noche buenos días son nuestros compañeros nocturnos. Gracias por llegar a nuestros hogares, brindarnos un espacio de conocimiento y amistad. Desde Popayán, Mari Daisy Martínez, Juan Pablo Vives. Por data, me gustaría saber el nombre del tema musical con el que abren y cierran el programa. Gracias. Se llama Menina Moca. Se escribe mejor, Menina Moca. Que en portugués significa menina, o se pronuncia como menina pequeña. moza. Menina moza, de un saxofonista estadounidense que se llama Stan, S-T-A-N, Getz, G-E-T-Z, Stan Getz. Bueno, comenzamos con nuestros televidentes. ¿Quién nos llamó, Carlitos? De aquí de Medellín. María, buenos días. Buenos días. ¿De qué parte de Medellín nos llama? De La Mota. Ah, usted ya nos había llamado, Sí, bienvenida. Sí. Bueno, quería decirles que el escritor del libro En Busca de la Felicidad, no es que el camino a la felicidad, sino En Busca de la Felicidad, es Christopher Garner. Christopher Garner, sí, muchas gracias. Bueno, y la otra, y que quiero ser en mis años dorados, es ser el sueño que quiero es ser abogada, pero para ser abogada ambiental, para hacer una defensoría, por ejemplo, como el caso de Carimagua.
Sí. Sí. Y eso hacerlo como se hacen ahora los debates a nivel penal, desde la parte ambiental, hacer una defensoría como de los casos tan críticos que hay en el país. Qué Muy interesante. Ujú. ¿Y qué probabilidades tiene de desarrollar ese sueño? Sí, pienso que vuelvo a la universidad, yo soy ingeniero ambiental, y vuelvo a la universidad de puertas abiertas. En mis años dorados, pienso que eso voy a hacer, derecho, pero para dedicarme a la parte ambiental. Ah, ¿y dentro de mucho tiempo o dentro de poco? Poco. Un año. Ah, Qué perfecto. maravilla. Ujú. Maravilloso, María. Entonces no está lejos. Ujú. Ujú. Entonces eso es lo que quiero hacer. Muchísimas gracias, Excelente. A María. ustedes, feliz noche. Bienvenida Me encantó siempre. escuchar el programa. Tenemos en Bueno. este momento líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números. Recuerden también quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que pueden marcar el 310-540-3833, ahí aparece en pantalla, para que pidan más información sobre nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación sobre historias o una compilación de pequeñas historias de Medellín, de sus parques, barrios, iglesias, monumentos, cerros, personajes, lo que usted quiera encontrar sobre la ciudad de Medellín está en el libro La Bella Villa. Recuerda el teléfono 310-540-3833. 310-540-3833. Desde la Puerta de Oriente, don Héctor Rodríguez, bienvenido. Desde Guarnes, Puerta del Oriente antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en todos los lugares del territorio nacional hasta donde llega la señal de ética regional, muy buenos días. Algunos personajes que han formado parte de la historia y considerados brillantes por inventos o hechos que dejaron huella en las sociedades de algunas épocas resultan un tanto polémicos, dado que sus condiciones físicas y psíquicas resultaban ser no normales ante la sociedad del momento. Un claro ejemplo de estas situaciones lo encarna el compositor alemán Beethoven, que desde niño fue prodigio en la música y que a pesar de su sordera, se afianzó como heredero de Mozart y dejó grandes obras musicales como sonatas y conciertos de piano. Así podríamos echar mano de unos cuantos personajes que, teniendo facilidad para desempeñarse en algunas profesiones, deben hacer actividades por dificultad de encontrar trabajo, como por ejemplo hallar educadores, médicos, ingenieros, manejando taxi, a la dificultad de su campo laboral. En cuanto a lo personal, mi sueño siempre estuvo pegado de la radio. Nunca llegué a esta situación, pero hoy vivo pendiente de estos programas porque realmente es la oportunidad de algo que no pude encontrar o que no pude desempeñar. Este fue un aporte para el Búho de Antioquia. Muchas gracias, un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad. A usted, don Héctor, muchísimas gracias. Nos llama Fernando Garzón. Garzón. ¿De dónde, Fernando? Buenas noches, de Bogotá, es Pachón. Es Pachón. Pachón. Don ¿Nada Héctor. que ver con Álvaro? ¿Cómo? ¿Nada que ver con Álvaro el ciclista? No. ¿Ni no, con los poco futbolistas? famosos. ¿Ah? Poco famosos, don Néstor. Bienvenido. Don Néstor, primero que nada, excelente su programa, etcétera, con mi presidente Uribe. Me parece una cosa muy chévere que nos desestresaran con eso. Muchas Y un gracias. saludo para don Juan. También el programa, mi sueño, tal vez es como hacer algo de fútbol. Siempre me ha gustado la radio y me gustaría hacer algo con radio y fútbol. Creo que mi sueño, aunque pues estoy un poco joven, pero creo que ya está tarde, porque yo estudio contaduría y pues nada que ver lo uno con lo otro. ¿Y cuántos años tiene? Pero para la radio nunca es tarde. Sí, don Juan, pero para mí creo que la contaduría me
come mucho tiempo. Lo absorbe demasiado. Sí, y es algo que después de que uno lo empieza se encarreta demasiado, es algo muy chévere, que aunque a pesar de que me gusta bastante, creo que no era lo mío. Siempre quise hacer eso. Bueno, pero dice que todavía está joven. Sí, señor. Bueno, hay que luchar por eso. Sí, es muy Hay que cierto. luchar por ese sueño. Vamos a ver qué se puede. Antes que nada necesito es sacar mi carrera adelante. Hay una cosa, y es que cuando uno tiene una base económica, Sí, cuando uno tiene una base económica sobre la cual pueda sobrevivir o supervivir o vivir holgadamente, entonces queda un buen margen para aquello que, siendo un hobby, puede ser posteriormente rentable, pero que a la hora de la verdad la rentabilidad no importa tanto en términos de dinero, sino de satisfacción personal. Por lo tanto, no pierda de vista ese sueño y hágalo. sí. Sí, don Néstor, y yo creo que los que me aconsejaron a estudiar lo que soy, creo que antes que nada buscaban era estabilidad económica para mí. Así es. Y sí, Que también es muy importante, sí, claro. es bastante importante, sobre todo para las personas que lo apoyan a uno. Y si usted quiere esa estabilidad, también puede lograr ese sueño de hacer radio y muchas cosas. Sí, es muy Exacto. cierto, don Juan. Hombre, don Fernando, muchísimas gracias. A ustedes y felicitaciones, excelente programa y pues no les voy a decir que desde Caracol Radio los he escuchado, pero sí bastante me interesa mucho desde las pocas veces que los logro escuchar. A Muy usted amable. muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Desde San Roque, don Gustavo Valencia, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, profesores. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Un momentico, ya le bajo el volumen al televisor. Sí, señor, bien pueda. Sí, ya me Claro. lo voy a bajar. Perdón, ven un momentico. No se Hágale, preocupe. tranquilo, no se preocupe por eso. Ahora sí, para que no se nos vaya a Retroalimentar. retroalimentar esto. Así es. Profesores, ¿cómo están? Muy bien, don Gustavo, afortunadamente. Hablen un poquito más alto, por favor. Bien, Sí, que todo muy bien, muy bien, Los afortunadamente. felicito por esa cátedra que me dan noche a noche. Muchas gracias. Mis conocimientos se han aumentado mucho. Qué Me bueno. gusta mucho de todo lo que hablan, sobre todo de historia. Muchas gracias. Oiga, Eh, yo tengo una historia muy especial con San Roque. La propuesta mía, la inquietud que yo tengo, está hablando de los ideales, es contarles que yo, toda la vida desde pequeño, me ha gustado el arte dramático. Ujú. Y hace 35 años empecé, es un sueño que logré concretar. Hace 35 años empecé con un grupito de teatro y el año pasado celebramos los 35 años con la presentación de un libro escrito por mí que se llama Historia de un sueño. El Sí. ideal que yo tengo para el resto de mi vida es hacer que San Roque, un pueblo que me ha brindado tantas oportunidades de dar rienda suelta a mis capacidades literarias y dramáticas, disponga de un teatro, de una escuela de teatro donde toda la juventud y toda la gente se pueda capacitar. Ese es mi sueño que espero cumplir. Y lo logrará. Y es viable. Me Es viable. encanta la forma de ustedes hablar, Muchas gracias. la forma del profesor Juan Manuel. Juan Manuel, con sus chascarrillos, con sus bromitas que me hacen reír mucho y que le dan mucha agilidad al programa. Me encanta la manera del profesor Alzate, esa versatilidad, esa sapiencia que tiene sobre todo lo que ha sido la historia, todo lo que ha sido el devenir de la humanidad y todos esos conocimientos que tiene don Juan Manuel también sobre tantas
anécdotas, tantos personajes, tanta historia también. Mis felicitaciones y mis parabienes. A usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Que Hasta estén luego. muy bien. Mejor Muchas usted. gracias. Y Pues, siga adelante con ese sueño. Y seguimos con los paisanos, Néstor. Don Johnny Álvarez desde Puerto Nare, bienvenido. Johnny Andrés. Johnny Andrés. Johnny, Sí, buenos días. bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero pues como para comentarles que si ahora sufro insomnio es gracias a ustedes. Les cuento que el programa Muy amable. es muy interesante. Tranquilo que nosotros también. Bueno, como que entrando en el tema, créame que yo, algo que quiero hacer, de pronto algún día estar con ustedes ahí, hombre. La No es televisión. una utopía. Cuando venga a Medellín nos llama y hacemos lo posible para que esté aquí con nosotros. ¿Sí será así de fácil? Sí, eso no es ningún misterio, sin ningún problema. Pues créeme que primer vez que me comunico y no fue tan difícil, fue fácil. Ujú. Bueno, es bienvenido cuando usted quiera. Nos llama, eso sí, con antelación y se viene con nosotros a trasnochar, no hay ningún problema. Voy a tener muy en cuenta esto. Claro. Bueno, Claro. pues les agradezco mucho que tengan pues. A y les usted cuento, muchísimas sigan gracias. así que van muy bien. Muy amable, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, entonces... Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa que pueden solicitarlo en el 310-540-3833 y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa, que es un compendio de historias de Medellín, lo que usted quiera saber sobre la ciudad. 310-540-3833. Sobre el tema de ayer, nos dice don Adrián Caballero, es interesante el papel que juegan los amuletos como condicionantes mentales de la vida cotidiana. Estos amuletos son muchas veces muestra de la poca confianza de cada ser humano. Representan infortunio y no el no poseerlo, y la posesión de estos amuletos suele ser la reproducción de una cantidad variable de situaciones. Excelente programa, noche, buenos días. Nos está llamando Antonio desde Laureles. Antonio. Muy buenos días, Néstor y Néstor Armando. Bien, Néstor bienvenido. Armando y Juan, ¿Qué ha habido? pues, ahí para participar en el programa Bienvenido. con lo que ustedes están diciendo de los sueños, pues yo ya el sueño hace un año lo empecé y creo que lo estoy cumpliendo. Sí. Era un sueño de tres cosas en una, de viajar, conducir y jugar ajedrez. Qué bien, hombre. Ya llevo un año donde estoy yendo, he ido a Bogotá, Cali, Manizales, Cartago, Cartagena, y ese ha sido el sueño de mi vida, solamente dedicarme al juego del ajedrez. Ajá. Muy maravilloso. Pero usted dice viajando, conduciendo, es decir, manejando su propio carro. Sí, por ejemplo, acabo de llegar de la vuelta de dar la vuelta a Oriente, como a las 9 me fui a simplemente el hecho de volar carretera. Ajá. Qué bien, qué bien. Eso es como de los sueños, porque otro que tuve de muy joven era ir a vivir 3 o 4 meses en una comunidad indígena en el Amazonas, pero ahora ya no se puede cumplir ese sueño. No, si se va con Juan Manuel, sí. Sí. Mm. No, pues tiene que ir Yo muy lo bien llevo. armado. Sí. Claro. Sí, esa era pues lo que quería decir, que esto, y claro que todavía tengo para ahí unos 50 años para seguir cumpliendo el sueño. Ya empecé a cumplirlo, a vivirlo. Lo que es en esto de la cuestión de la plata, muchas veces uno se va a un torneo de ajedrez y se gasta 1.200.000, de pronto se gana 100.000 o no se gana nada, pero es la satisfacción de estar en ese ambiente. Competir. Ujú. Eso es. De todas maneras, ese es el aporte y comunicarles que estoy cumpliendo mi sueño. Qué bueno, Antonio, y felicitaciones por eso y no renuncie, no renuncie a su sueño, Bueno, feliz noche. por dificultades que se presenten. Mire, y a usted le ha tocado, Juan, y obviamente que a mí también, tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números. Ver la cantidad tan impresionante. Bueno, claro que ahorita también hay otros factores que inciden, el desempleo es uno de ellos. Pero desde siempre vimos médicos que nunca ejercieron, sino que se dedicaron a la ganadería, o abogados
que nunca ejercieron, sino que montaron un almacén. Ah, sí. Es decir, Aquí. pero mire, es por esto también, Juan. Yo creo que ya no tanto, pero la generación suya y la mía se vio presionada por padres que no tuvieron la fortuna de terminar una carrera. Ujú. Y entonces Hubo mucha presión. presionaban a sus hijos para que sus hijos fueran lo que ellos no pudieron ser. Yo no pude ser médico, quise ser médico toda mi vida, pero mi hijo me va a cumplir ese sueño y él va a ser médico. Señor, ese es un complejo. Sí, y el muchacho, pues no le queda más alternativa que acatar lo que diga Claro, el papá. claro, o si Y- no, no le... Sí. Y terminan. Mm. Le entregué el cartón y le dije, bueno, ya te cumplí, soy médico, chao. Ahora sí, hasta no luego me quiero va a ejercer negociar. eso. Ujú. Tengo un hermano así. José Mojica empezó a cantar ópera en 1914, hizo giras por todo el mundo y grabó un extenso repertorio. En 1942 anunció su retiro para ingresar al convento de los franciscanos en Cusco, Perú, con el nombre de Fray José de Guadalupe Mojica. Se ordenó sacerdote en julio 13 de 1947. Vino a Colombia en 1965 promocionando su película Seguiré tus pasos para recoger fondos para su comunidad. Escribió su biografía Yo Pecador, de la que se hizo una película. Murió en Lima el 20 de septiembre de 1974. La canción Solamente una vez fue dedicada por Agustín Lara a este tenor mexicano, cuando éste anunció que ingresaría al convento. También quiero recordarles el caso de Antonio Vivaldi, el cura rojo. Muy bien. Y mi sueño El de no las 4 estaciones, cumplido. ¿no? Sí, señor. Y mi sueño no cumplido es haber tocado el piano. Abrazos, doña María Eugenia Arango. Doña María Eugenia Arango puede tocar claro. piano cuando le provoque. Ahora, con los métodos que hay, las facilidades, se dice que en la Universidad de California, por ejemplo, están haciendo experimentos con gente de edad y les enseñan música y a los 6 meses se vuelven intérpretes consumados. Ujú. No vaya a desperdiciar esa oportunidad. Doña María Eugenia, una gran amiga nuestra, desde hace muchísimos años nos acompaña en todos los Sí, programas. señor. Entendí, Carlos, que nos llama Checho López a Chucho, Chucho. desde Bogotá. Sí, Chucho. Pero Chucho es el periodista antioqueño, ¿no? el mismo. El del Mundo, El mismo. amigo de mucho tiempo que nos encontramos hace poco. Exactamente, el mismo. Hombre, Chucho, ¿y qué estás haciendo en Bogotá? Hombre, pues por aquí visitando unos amigos, celebrando unos cumpleaños de unos amigos, también pues trabajando un poco. Qué vida tan sufrida la tuya, Chucho. Y por aquí escuchándolos, hombre, a través de internet. Hombre, este invento es una maravilla. Sí, señor. Esto pues sí le cambió, Cambió el mundo. a uno. A propósito del tema que ustedes están hablando, Néstor, hombre, y buenas noches, lo mismo que para el profesor Juan Manuel. Perdón, Muchas quiero gracias. contar que Chucho es periodista, comunicador social, durante mucho tiempo columnista y redactor del Mundo, ha incursionado en diferentes medios, es una persona maravillosa escribiendo Excelente. es excelente y se dedicó a vivir bueno. Ay, Hombre, Néstor, ¿cómo así, hombre? gracias, hombre, Chucho, por esa qué envidia. presentación. Me decís con un dolor vos también. Ojalá, Néstor, que si alguien está necesitando comunicador social, pues bueno, ahí con esa presentación tuya creo que quedaré muy bien recomendado. Sí. Hombre, Néstor, sí, por aquí en Bogotá, precisamente sobre el tema, y a propósito de esto de Internet, que les contaba que por ahí lo estaba escuchando, pues hombre, me volví noctámbulo y me rindes de noche trabajando, trabajo por ahí hasta las 5 de la mañana, me acostó a dormir un rato. Bueno, en fin, a propósito de eso y de los sueños frustrados, pues yo siempre he dicho que he sido un músico frustrado, como doña María Eugenia era, que es... Bueno, Sí. es que ya somos 3. Ya ¿Sabe? somos 3. Que Pero- cuando yo me ponía a pensar aquí, ¿cuál sería mi otro sueño? No había Ajá. caído en la cuenta, tocar el saxofón. Hombre, qué maravilla. Sí. Y a propósito de los jazzistas, pues de los que estaban hablando ahorita, Ujú. pues, hombre, me he puesto a cacharrear por internet y, hombre, hay tantas cosas que se pueden aprender tan fácilmente
hay una fuente de conocimiento tan importante por ahí, por la red, que bueno, me he metido como a indagar sobre el tema de la música, porque a veces pienso que el no aprender lo que uno quiere y le apasiona también es un asunto de enfrentarse con los miedos de uno. Correcto. Cierto. Entonces, pues bueno, es un buen momento para enfrentar miedos y para, hombre, tratar de hacer de la vida... Pues, ¿Y sabe qué es lo peor de esos miedos? Sí. Sobre todo cuando uno se hace adulto. Ajá. Hacer el ridículo. Sí. Aparte, el ridículo. Aparte, pues que creo que fisiológicamente también pues el cerebro se va volviendo menos perceptivo que cuando tenías cierta edad, te vas envejeciendo, ¿no? Y también de pronto la forma de percepción y de aprendizaje también se vuelve un poco más lenta, y sobre todo si no lo vas ejercitando. Y sobre también el tema de los sueños frustrados, algo que se me ha venido ocurriendo pues como desde hace un tiempo, y es que, hombre, pues yo soy comunicador social y tomé la decisión de ser comunicador social cuando era un jovencito de 16 años, 15, 16 años. Estaba en el colegio, no sabía nada de la vida, tenía unas expectativas, tal cosa. Y me presenté y lo hice y lo he podido hacer bien y he podido subsistir como un asunto profesional. Pero también pienso que, bueno, uno a los 15 años pues no tiene mucha visión del mundo. Uno ahora, después de los 30 y algo, que ya ha vivido varias cositas, pues puede uno también como detenerse y decir, qué bueno estudiar antropología, historia, panadería. Qué bueno estudiar panadería a propósito. Hay que seguir aprendiendo. Creo que esa es la clave, aprender todos los días, enfrentarse a los miedos que uno tiene y tratar de hacer de la vida, pues, yo creo que el cumplimiento de muchos sueños. El primer factor para tener una vida saludable es tener sueños y actuar en función de esos sueños. Sí, y ser como leal a los sueños de uno, porque uno muchas veces se desvía y termina uno viviendo la vida de otra persona y no la de uno. Sí, señor. Pues hombre, Néstor, no estaba por aquí trabajando, me comuniqué con ustedes, pues, me gusta mucho volver a saber de ustedes, volver a tener contacto con ustedes, porque pues los recuerdos que tengo del programa de Noche Buenos Días pues también han sido maravillosos, y fue una posibilidad o una ventana que me permitió conocer muchos amigos alrededor del mundo, y que gracias un poco a este programa es que me estoy dando esa gran vida que tú dices, Néstor. Así es. Visitando a los amigos, que son muchos los que han seguido tu programa durante todos estos años. Hombre, Chucho, nos debemos un café. Por supuesto. Hay que saldar esa deuda ahora que regresa a Medellín. Sí, señor. Sí, señor. Una feliz noche para ustedes y muchísimas gracias. A ti, Chucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chucho López. Hasta luego. Chucho López, sí, señor. Tenemos líneas disponibles. Recuerden nuestros números 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. Fuera del área metropolitana, 851-1170. Y quienes deseen comunicarse con nosotros desde cualquier parte de Colombia o del exterior, puede marcar el 018.000 515015. 018.000 515015, y estas llamadas son gratuitas. ¿Tenemos correo, Juan? Sí, tenemos uno de Elkin Darío López. Un saludo muy cordial en esta noche de lluvia. Bueno, no encuentro más por aquí por ahora. Esperé a ver si me salen, porque... Ay, hombre, vos me vas a matar. No. Yo también tengo un sueño, un sueño secreto. A ver, ¿cuál es? Que Juan Manuel se meta a aprender a manejar ese alicángaro. ¿A manejar este? Sí. A este ya le estoy cogiendo confianza, por lo menos, ¿no? Bueno, ya mucha ventaja es que lo sabe prender. Sí, ya lo sé prender. Pero ha perdido 2 semestres aprendiendo a apagarlo. Bueno, pero ahí vamos aprendiendo. Así es. Sí, señor. Saludemos
Gonzalo Álvarez desde Río Negro. Gonzalo, muy buenas noches, feliz día, feliz de amanecer. bienvenido. Mira, encantado de escuchar su programa. Hace ya varios meses, o casi desde que empezó, lo estoy con alguna frecuencia, los observo y trabajo mucho con ustedes. Muchas gracias. Encantado, de verdad, de escuchar la sabiduría que ustedes aportan a los televidentes. Gracias. Le cuento de verdad que les he escuchado pues, varias veces, muchas noches ya. Sí, recuerdo la noche que, este profesor que me olvidó el nombre, estuvo enfermo de hipo. Ah, Juan Manuel, claro. Sí. Ah, Quiero deseoso llamarlo para darle el Eso fue una remedio. noche terrible. Quiero deseoso llamarlo para darle el remedio, porque inclusive yo ese día lo escuché y sé cómo se cura. Dígalo. Por ejemplo, el que sufre hipo, la recomendación es la siguiente: permanecer quieto y aguantar todo lo que más pueda sin respirar. Ajá. Así lo escuché. Ah, bueno. Bueno, y entonces, Espero que no me vuelva a dar, pues, pero si me da... sí, yo recuerdo esa noche que sufrí el hipo. No, eso fue terrible, Y hombre. era deseoso Yo de... terminé en clínica. ¿Cómo? Terminé en clínica. Sí. Sí, señor. Yo Sí. tuve que ir a la clínica de Bolivariana. Ah. Pero sí estoy de acuerdo con ese remedio, aguantar la respiración. Sí, quedarse quieto y aguantar sin respirar todo lo que más pueda. Con seguridad se le quita el hipo cuando se muere. Tiene que dejar de respirar. No es por molestar, No le hombre, pare bolas por hombre Dios a Gonzalo. este pelado que... ¿Está haciendo mucho frío, lloviendo mucho Está en muy Río juguete. Negro o no? No, aquí estamos en Buena Noche hoy. Sí. Sí, Ah, bueno, menos mal. sí. Gonzalo, ¿algo más? Pues no. Ah, no, para no, no, ya de pero, todos pero, sus- pero a ver, el tema, ¿sobre el tema qué? el de hoy. Sí, No, es que todos los temas de ustedes son importantes. muchas gracias. Todos son importantes y, por ejemplo, le escucho las historias. Hasta, pues, recuerdo una noche que hablaron sobre el pesimismo. Sí, 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 lo recordamos. Sí. Y entonces, usted sabe, tengo una frase muy buena para contra el pesimismo. ¿Quieres saberla? Sí, claro. La escuché así y dice: si te encuentras con un pesimista, húyele. Es preferible que digan que corres como un cobarde y no que has quedado contagiado por un pesimista. Vea usted. Pero repita esa parte final. ¿Cómo? ¿Es preferible que corra? Tomen nota si gustan. Sí. A mí me gusta mucho escuchar radio. Por ejemplo, esta recomendación la escuché en RCM, Radio Cadena Mundial, Sí, Radio sí, Católica Mundial. Sí. Ahí la escuché en esa emisora. ¿Y cómo es que dice? Si te encuentras con un pesimista, húyele. Es preferible que digan que corres como un cobarde y no que has quedado contagiado por un pesimista. Excelente. Muy bien. Otra también sobre el pesimismo. Ajá. ¿Sabes qué es un pesimista? No. Un pesimista es una persona ciega, encerrada en un cuarto oscuro, buscando un sombrero negro que no está allí. Uy, bárbaro. Qué bien, hombre. Una persona ciega encerrada en un cuarto oscuro, Sí, buscando un sombrero negro que no está ahí. exacto. Ah, Así me la aprendí también en un curso que hice hace años sobre promotores de ventas. Sí. Así me la... El que daba la clase sobre ventas y me la aprendí. Sí, sí. Excelente. Bueno, Pero ¿sabe también... cuál es la otra definición de pesimista? Sí. No. La de optimista. Optimista. Sí. A ¿No ver, sabe? por ejemplo. El optimista es un pesimista con experiencia. Ya. Sí. Bueno, y existe, por ejemplo, las frases sinónimas y antónimas. Ujú. Por ejemplo, la palabra antónima de la persona altruista.
¿cuál sería? Egoísta. No. Inicuo. ¿Sí? La persona triste, la antónima sería inicuo. Bueno. Puede ser, sí, señor. ¿Qué quiere decir inicuo? Único. No. Esa es la persona que practica el mal, hace el mal y no piensa en el mal. Y la altruista, la que es lo contrario. Piensa el bien, hace el bien y obra con el bien. Sí. Hombre, Gonzalo, muchísimas gracias. Muy amable. Encantado de haber intervenido en el programa. Gracias a usted. Un feliz Bienvenido. amanecer. Nos Muchas envía gracias. el ingeniero Octavio Muñoz desde Puebla, México. Un saludo muy especial. Trabaja en Dupont. Ve el programa por internet. Muchísimas gracias para él. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una llamada más? Sí, señor, tenemos tiempo para una llamada más. Pero podemos empezar a sacar conclusiones, Juan. Bueno, yo estoy convencido de que uno puede lograr sus sueños, siempre y cuando tenga no solo la fe, sino también la persistencia. Lo que pasa es que en alguna forma todos tenemos unos niveles de impaciencia que son difíciles de manejar y de controlar. Esa cantinela que a veces usted repite, Néstor, de hoy no fío, mañana sí, puede que mañana sí me fíen, puede que sí, ¿no? Puede que eso se me cumpla algún día a mí, ¿no? De que mañana sí me fíen, y puede ocurrir. Nuestra última llamada, Viviana desde Marinilla. Bienvenida. Muchas gracias, que van a escucharlos. Lo mismo. Es un placer escucharlos, definitivamente, pues como oído a oído, ¿cierto? Sí. Saludos a Carlitos, que muy atentamente, él me imagino que es el que recibe nuestras llamadas. Claro. Don Juan, qué bueno escucharlos cada noche. Muchas gracias. Hace muy poco los veo, y de hecho porque un cuñado mío los escucha, no sé si lo conocen, Hernando Jaramillo, el papá de Mónica Jaramillo. Sí, claro. Es mi sobrina y pues... Mujer hermosa y persona maravillosa. De Marinilla. Adorable para todo nuestro pueblo, la adoramos mucho y es un orgullo para todos los marinillos. Hablando de esos sueños pues que no se pueden, a veces o aplazados para realizar, hablo del orgullo de los marinillos, que es algo así como la música andina colombiana, festival que se realiza en nuestro pueblo y que muchos de nosotros como marinillos tenemos pues como ese ideal de ser músicos. Y yo quiero pues como hablar un poquito de eso. Allá hay una tradición muy grande. Bastante. Sí, y desde señora. las guitarras que se fabrican. Los arbeláes, por ejemplo. Sí, señor. Esa es la razón. Entonces, como desde todas las cosas que uno desde el pueblo quiere hacer, pero hemos visto y que a veces se aplazan en el buen sentido y en todo el buen sentido de la palabra, desde la ignorancia de nuestros padres, que no son culpables de ella, ¿cierto? Entonces un niño llega con la idea de ser músico o de ser artista o de querer hacer algo muy grande y lo primero que le dicen es: no, mijito, es que usted tiene que estudiar algo que le dé plata, usted tiene que hacer algo en lo que pueda salir adelante. Entonces a veces le acortan a uno como los ideales, ¿cierto? Le empequeñecen un poquito como la mentalidad de llegar más allá, ¿cierto? A las personas que no nos dejan o no dejan llegar y ver más allá. Es simplemente eso, y lo digo pues porque desde el pueblo y desde la música, y desde toda la cultura que tenemos pues en Marinilla, es hermoso decir los que han podido salir adelante. Y en Marinilla muchísimas personas, y entre ellos pues pongo de ejemplo a mi sobrina, se puede. Ciudad cultural por excelencia. Claro que se puede. La recuerdo con mucho cariño porque terminé mi bachillerato ya en el colegio de San José. Ay, sí. Y además... pues es hijo epónimo de Marinilla. No. Ajá, sí. Hijo adoptivo. Qué bueno, bienvenido siempre.
y además pues porque allá hay un proyecto muy bonito que ojalá se pueda realizar y se pueda, ya está en camino de su cristalización, que es la Universidad Sin Aulas. Sí, Viviana, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Pero llámenos otra vez y con más tiempo, porque nos acabó el tiempo en este momento. Claro que sí, estaba intentando comunicarme y pues qué rico haber podido comunicarme. De verdad que mucho gusto haberlo saludado y excelente programa, y vale la noche ser noctámbulo. Bueno, y ya sabe, llámenos con más tiempo para que pueda participar y exponer con más amplitud su punto de vista. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Chao, Viviana. Hasta luego, feliz día. Lo mismo. Llegamos al final, entonces sacamos conclusiones, Juan. Bueno, yo iba en esto, en que no es el tiempo de uno, es otro tiempo. El de Dios o el que usted quiera, ¿no? En lo que usted crea. O el tiempo del tiempo. El tiempo en que de pronto, por alguna coyuntura, por algún hecho importante, por alguna razón, usted llega a cumplir con esos ideales que de pronto acarició y que vio como imposibles durante un lapso de su vida en donde usted estaba ocupado en otras cosas. Y de pronto descubre que dice, hombre, ¿cómo es que perdí tanto tiempo para llegar a esto? Si era tan sencillo y tan simple. Yo creo que esa es la vida. Y así debe ser. Cuando uno pierde de vista esos sueños y se rinde y dice, no, ya para qué, eso es tontería que me va a poner a botarle corriente. Yo creo que es una forma de resignación, pero cuando uno se decide, no, es que yo voy en pos de mi sueño y lo voy a realizar, no importa tanto, como decía en el caso mío, aprender a tocar saxofón. No espero ser concertista de saxofón, no pretendo presentarme en la Scala de Milán o dar recitales en el Metropolitan de Nueva York, sino, hombre, el solo hecho de tomar un instrumento de estos, sacarle sonidos y ser capaz de tocar varias canciones, una o dos o muchas, independientemente de quién me escuche o quién no me escuche, o simplemente si me escucho yo solo, ya de por sí eso es un verdadero triunfo. Porque esos sueños cumplidos son triunfos que uno va obteniendo y que cuando los obtiene viene una satisfacción personal que le permite a uno decir, hombre, mi vida no fue tan estéril, no fue tan vacía. Logré aquello que me propuse. Nada está fuera del alcance del ser humano en la medida en que él se proponga lograrlo, alcanzarlo. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos el próximo domingo, amanecer lunes, aquí en Teleantioquia. Por ahora, muchísimas gracias por esa compañía, por darnos tanto afecto, tanta calidez. Y no se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego toda la programación de Teleantioquia. Y naturalmente en nuestros 25 años en Teleantioquia hay un proyecto ambicioso para que todos los televidentes puedan disfrutar de una excelente programación. Y todo esto es porque seguimos sintiendo pasión por lo nuestro, la misma pasión con la que se creó este canal 25 años después la estamos sosteniendo.